Hola, soy April K. Isikam, la segunda de 7 hermanos. Mi familia vive en Bunig, Itiagi, Isabela. Mi papa Frederick Sikam es an agricultor, while mi mama Noemi es no está. Tengo 6 hermanos, ay mi Mike, Chris, Jem, Vine Sikam, and Gain Sikam. La mejor es ay mi Sikam, una hermana amable. Tú eres la segunda. Tu hermana es Mac Sikam. Le gusta trabajar en la granja de padre. El 4 es Chris Sikam y él le gusta la cocinar. Y nuestra cuenta es Jem Sikam. El sexto es Vine Sikam. Le gusta andar en bicicleta. Y nuestro Benjamin es Gain Sikam. Es aplicado en sus estudios. Nuestra familia tiene un estilo de vida sencillo. Esta es mi familia. Gracias.